Cuidemos los micrófonos que no tiene ahí encendido. Eh, entonces, chicos, recordemos, ¿verdad? Parte bien esencial, ¿verdad? Es de poder detener o sostener es el conocimiento, ¿verdad? Entonces, sabemos nosotros la clase de daño que puede causar los gases que nosotros podemos liberar en los ambientes, ¿verdad? Y entonces, tanto la reducción en la capa de ozono como las emisiones de dióxido de carbono, ¿verdad? Que se pueden provocar producto de la labor que nosotros realizamos, eh, pues de una u otra manera deben ser controladas, ¿verdad? Y entonces, por eso es que existen los tratados, ¿verdad? En los cuales se establecen que nosotros podamos lograr, ¿verdad? Si seguimos al pie de la letra, ¿verdad? Eh, que nuestro planeta pueda durarnos más tiempo, ¿verdad? Entonces, no sé si hay preguntas, dudas, consultas. Si no, le cedemos la palabra a la ingeniera para que podamos continuar la presentación de ella. Todo bien claro. Levanten la manita virtual, un aplauso virtual ahí, todos los que entendieron. No sean tímidos, excelente, ahí estamos entonces. Todo está bien, profe, gracias. Bien, bien, bien. Entonces, vamos a darle tiempo. Ingeniera Catherine, si puede continuar entonces su presentación. Ok, de acuerdo. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Ok, gracias ingeniero, gracias por el video. La verdad es que bastante interesante, una forma bien resumida y muy bien explicada, ¿verdad? Sobre el calentamiento global, ¿verdad? Que al final les mencionaba en su momento que todo esto viene a raíz, todo el tema del calentamiento global viene a raíz del agujero de la capa de ozono, ¿verdad? Que se explicará un poquito más adelante. También, pues como les comentaba, parte de los compromisos ante el protocolo de Montreal era cumplir con las enmiendas a través de los calendarios de eliminación gradual, ¿verdad? Entonces, otro, sí. Ryan. Su presentación no se mira todavía, ingeniero. Ahorita voy a... Entonces, chicos que tienen la mano levantada, no sé si son preguntas o la dejaron levantada. Edgar o Eric, no sé si. Estoy teniendo problemas con mi computadora. Yo lo vi ahí atrás. ¿Y este se quiere partir en algún lado que no partió ahí? Ya voy a colocarlo, ingeniero, es que estoy teniendo No ciertos tenga pena. problemas con mi computadora, se está como trabando, no sé por qué. Anda de rebelde hoy. Sí, anda rebelde. Y a todos nos pasa, ingeniero, no tenga pena. Ya. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, ingeniera, ya está. Ok, perfecto. Entonces, Sí, ingeniero. Les comentaba, ¿verdad? Que parte de esos cumplimientos era, pues, llevar a cabo el calendario de eliminación gradual de las sustancias que agotaban el ozono. Entonces, el bromuro de metilo entra dentro de esas acciones, ¿verdad? Como los CFCs, el bromuro de metilo también se le establecieron cuotas de importación, pues a los sectores donde utilizaban esta sustancia, ¿verdad? Que era el sector agrícola y también para aduanas,
y pues también Guatemala cumplió con cada una de esas cuotas establecidas, porque si ustedes pueden notar ahí en la pantalla, pues no sobrepasamos esos límites de cuota, ¿verdad? El bromuro de metilo, cuando terminó su calendario de eliminación gradual, ustedes pueden notar que no fue cero como lo de los CFCs. ¿Por qué? Porque se consideraba que el bromuro de metilo era una sustancia que, a pesar de que era un asado, aún no se tenía como que la alternativa más viable, ¿verdad? Más para el sector agrícola. ¿Por qué? Porque en el sector agrícola el tema de plagas y eliminación de enfermedades para los cultivos era muy difícil encontrar una sustancia que eliminara en su totalidad todos esos problemas que están afectando el sector agrícola. Por lo tanto, se les permitió importar como para tener como en inventario, ¿verdad? Pero no más de la cuota establecida. Y a pesar de eso, pues no importaron más de la cuota establecida, ¿verdad? Lo que quiere decir que ya había una opción. Acá en Guatemala quedó el bromuro de metilo como excepción de uso y para que siguieran importando, pues 2 empresas acá en Guatemala siguen importando bromuro de metilo, pero ya casi no. Este año les puedo decir que no se importó bromuro de metilo. El año pasado sí se importó, pero fue como 10 toneladas métricas, ¿verdad? ¿Y por qué es que hay 2 empresas acá en Guatemala que utilizan el bromuro de metilo? ¿Y cuáles son las empresas? En el caso de OIRSA y Moscamet, OIRSA es la entidad en aduanas que se encarga de cumplir con la normativa NIF 15 para embalajes de madera previo envío o preembarque. OIRSA es la entidad dentro de aduanas que utiliza el bromuro de metilo para poder eliminar cualquier plaga, enfermedad o cualquier otro componente que se considere peligroso para ser eliminado en los productos que vienen de algún otro país o de los productos que van para otro país. Ahora bien, Moscamet es la entidad acá en Guatemala que utiliza el bromuro de metilo por temas de investigación. Moscamet se encarga de ver de qué manera elimina la mosca del Mediterráneo. Ustedes, si se han dado cuenta, cuando compran tomate, bananos o algún otro producto y lo dejan algunos días ahí en la cocina, estos empiezan a producir unos mosquitos. No sé si se han dado cuenta que hay unos mosquitos ahí volando. Pues esos mosquitos es el que se llama mosca del Mediterráneo. Esa mosca del Mediterráneo ha sido una de las mayores plagas acá en Guatemala y que ha afectado muchos cultivos y al sector agrícola. ¿Por qué? Porque si esa mosca va dentro de ese producto, los agricultores no lo pueden exportar a otro país. Entonces, la mosca del Mediterráneo ha sido uno de los grandes problemas acá en la agricultura, porque eso es que ustedes han visto puestos de cuarentena en algunos lugares del país, donde no les permiten ingresar ningún producto, ni vegetales, ni frutas, que posiblemente puedan llegar a afectar las áreas donde ya se ha tratado esta plaga, ¿verdad? Entonces, la institución de investigación, que es Moscamet, utiliza el bromuro de metilo para poder hacer investigaciones para la mosca del Mediterráneo, para poder, pues, dar por terminada esa plaga, ¿verdad? Todavía están trabajando en ello y están tratando la manera de poder evitar que se siga propagando esa plaga, pero ya las importaciones de bromuros son ya casi que nulas. Moscamet casi no, ya lleva casi 2 años de dejar de importar bromuro de metilo porque ya hay soluciones, ¿verdad? Y además, pues ese tema de investigación de la mosca del Mediterráneo ya está casi que concluyendo. Y además, ¿y por qué el sector agrícola, o sea, cómo dejó de utilizar el bromuro de metilo? Es porque muchos investigadores se dieron cuenta que si unían la semilla del melón con la semilla del ayote, esta fusión lograba que el melón, pues, fuera más fuerte. Acá el melón era el más afectado por la mosca del Mediterráneo. Entonces, los productores de melón eran los que más utilizaban el bromuro de metilo, pero por eso es que si ustedes son curiosos, antes la cáscara del melón era bien finita, era bien delgada, pero ahora es mucho más gruesa y es debido a eso, porque ya hay una semilla específica para poder producir melón acá que se unió con la semilla del ayote para hacer la cáscara del melón mucho más fuerte, más resistente a plagas y a enfermedades. Entonces, si se dan cuenta,
el protocolo de Montreal no deja a un lado los sectores de aplicación de estas sustancias, ¿verdad? Busca la manera de crear mecanismos de mejora y para poder hacer esa transición, ese cambio y para que no afecte la economía del país, ¿verdad? El protocolo no busca dañar la industria, busca buscar alternativas que sean sostenibles y que sean amigables con el ambiente y también que beneficien económicamente a los sectores. Entonces, si hablamos Perdón, de ingeniera, compromisos, tal vez como una colaboración. ¿sí? Yo trabajé mucho tiempo en un área de la costa, en la parte de los ingenios, ¿verdad? ¿Sí? Y ellos comentaban que era una cantidad pues exagerada durante los años 90, 80, la que se utilizaba para el control de plagas en cuanto a temas químicos, ¿verdad? Entonces ellos regaban pesticidas en avionetas la mayoría de veces, ¿verdad? Porque eran lugares bastante agrestes donde ellos no podían entrar, ¿verdad? A poder cumplir con el tema de fumigación de forma manual. Pero entonces fumigaban con avionetas. Y eso, pues a la larga vino a provocar problemas bastante serios con el hecho de que al tirar pues los químicos de fumigación, ¿verdad? En este caso había mucho del bromuro de metilo, eh, se regaba por el esparcimiento del aire, ¿verdad? Iba a aldeas o a caseríos cercanos y la gente empezó a enfermarse, ¿verdad? Entonces fue una condición que evitó entonces que ellos tuvieran la, el derecho como a hacer importación de este tipo de químicos, ¿verdad? Y tuvieron que buscar, debido a esa necesidad de ellos cubrir su cultivo, de utilizar otro tipo de sistemas. Entonces empezaron a crear laboratorios de investigación biológica, ¿verdad? Al grado que empezaron a descubrir que para la mayoría de plagas ellos tenían formas, vamos a decir, biológicas, ¿verdad? De poder cubrir el problema que ellos tenían, ¿verdad? O sea, eh, esterilizando ciertos insectos, ¿verdad? Que ya no pudieran reproducirse más. O en muchas otras ocasiones, ¿verdad? El uso tal vez de algún tipo de plaga que destruyera la plaga que ellos necesitaban quitar, ¿verdad? Entonces, para este caso yo siento siempre lo que debemos recordar es que hay una solución para todo, ¿verdad? Sí, exacto. Pero casi siempre nosotros no lo buscamos hasta que nos vemos en la necesidad de Y la encontrarlo. necesidad, sí. Y ya es Gracias. tarde, ¿verdad? Porque al final las inversiones, si viéramos el problema desde un inicio y poder solucionarlo, los costos de inversión son mucho más bajos a cuando ya está todo dañado, ¿verdad? Y no, sí es cierto, gracias ingeniero por ese aporte, la verdad es muy interesante, porque para que tengan un amplio, ¿verdad?, conocimiento ellos en cuanto a por qué es que se utilizaban esas sustancias y también por qué se dejaron de utilizar, ¿verdad? Siempre hay una alternativa, ¿verdad? Como se mencionó, no podemos dejar, siempre que se aplica un calendario de eliminación para una sustancia es porque ya se está trabajando en la alternativa, no se puede aplicar de una vez el calendario de las sustancias si no se cuenta o si no se sabe que va a haber alguna alternativa, ¿verdad? No se puede perjudicar al final a los sectores de aplicación para estas sustancias. Entonces, sí es importante pues que conozcan que cada vez que hay un calendario para una sustancia es porque ya hay alternativas o se está trabajando para ellas, ¿verdad? Para no afectar a los sectores de uso y aplicación de estas sustancias. Entonces, pues si hablamos de compromisos cumplidos, pues hablamos de que se cumplió con el CFC y con el calendario del bromuro de metilo. No quiere decir que no se hayan cumplido con las demás enmiendas, claramente sí se cumplieron, pero hablamos de estos calendarios porque fueron los primeros, ¿verdad? Y las sustancias que pues al final aportaban más daños al momento de liberarse. El resto de sustancias, pues cuando se implementó la última enmienda, también se le aplicó un calendario de eliminación, pero fueron mucho más cortos y mucho más rápidos porque casi no se utilizaban esas sustancias y no se liberaban a comparación de los CFCs y el bromuro de metilo. Ahora, si hablamos de compromisos actuales, está el calendario de eliminación gradual de
de los HCFC, los hidroclorofluorocarbonos. Los hidroclorofluorocarbonos fueron una sustancia que surgió como alternativa a los CFCs, pero lastimosamente sus características, como bien lo dice el nombre, hidroclorofluorocarbono, es decir, contiene cloro. La molécula de los HCFCs aún contiene cloro, por lo tanto, se considera una sustancia que agota el ozono. Fue una alternativa viable cuando empezó el calendario de los CFCs, pero aún así los productores de esas sustancias tuvieron que seguir trabajando en crear otras alternativas, ¿verdad? Porque sabían que por el contenido de cloro dentro de los HCFC iban a ser eliminadas y claramente se aplicó un calendario para los HCFC. Los hidroclorofluorocarbonos, su calendario acá en Guatemala empezó en el 2013 y va a finalizar hasta el 2030. En el 2013 se aplicó la cuota, ¿verdad? La primera cuota establecida por el protocolo y su reducción dio inicio en el año 2015 hasta el 2030, ¿verdad? Que va a ser su eliminación total. Como pueden ver ustedes acá, Guatemala en el 2013 pues no cumplió con la cuota establecida, ¿verdad? Pero el resto del año sí. Hay algo importante que ustedes tienen que saber. Les comentaba que para nosotros, como Guatemala, el consumo se da a través de la importación, ¿verdad? O sea, se analiza y se controla la importación. Pero muchas veces la importación se da, se ha analizado, ¿verdad? Se ha investigado que es porque hay equipos nuevos, los cuales se les tiene que recargar sustancia. Y otras veces es porque hay aplicaciones donde hay sustancias donde se aplican directamente, ¿verdad? Es decir, que yo la aplico directamente y se acaba. Pero si hablamos del sector de refrigeración y aire acondicionado, para cargar sistemas, ¿verdad? Es decir, en el área de mantenimiento, muchas veces, pues, habían pues, personas que aún seguían liberando el gas. Porque antes, no sé si ustedes oyeron en algún momento que pensaban de que si liberaban el gas dentro del agua, usaban un tambo de agua y metían la manguera y el ducto del sistema y liberaban el gas y decían, ah, bueno, el agua ya eliminó el gas, pero no. Para poder eliminar estas sustancias se necesitan de hornos cementeros y tecnología mucho más avanzada para poder eliminar totalmente esa sustancia, es decir, para que no se libere al ambiente y no dañe. Entonces, todavía habían sectores donde eliminaban pues esa sustancia al momento de realizar un servicio. Y si hablamos a veces de tema de mantenimiento, a veces habían empresas donde no tomaban en cuenta el tema de fugas, ¿verdad? Consideraban que era normal tener que estar recargando los sistemas de sustancias de refrigerante, que ustedes saben bien, ¿verdad? Que un sistema de refrigeración y de aire acondicionado tiene que mantener constante el refrigerante, es decir, ser lo totalmente hermético para que éste no se libere. Entonces, en el año 2013, para los sectores de aplicación de los HCFC, cuando se aplicó este calendario, fue bien difícil el hecho de que, puchis, ya, o sea, se eliminaron los CFCs en el 2010 y ya en el 2013 se está eliminando su otra alternativa, ¿verdad? Entonces, cuando se aplicó este calendario, algunos fueron conscientes y otros no. ¿Por qué les digo esto? Porque al final el compromiso no es el de que el Ministerio de Ambiente pues controle las importaciones, el compromiso es de todo Guatemala, ¿verdad? Los sectores donde utilizamos esta sustancia. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando nosotros recibíamos las licencias de importación, pues nosotros dijimos, bueno, esta es la cantidad que Guatemala importó. Pero cuando vino la Organización de las Naciones Unidas y fue a aduanas, se dio cuenta que habían casos de empresas que importaban sin permiso y también se dieron cuenta que habían casos de tráfico ilícito, ¿verdad? Es lo que pasa con muchos productos. Cuando hay un producto que tiene una restricción y cuando están controlados legalmente, se da el tema del tráfico ilícito comúnmente, porque sabemos, ¿verdad?, que cuando una sustancia o producto se empieza a escasear en un mercado, ¿verdad?, o en los sectores, estos aumentan su precio. Entonces, para algunas empresas, el conseguir estas sustancias legalmente no les convenía, entonces buscaban alguna otra forma para buscar esta sustancia. Entonces ahí entramos a de que nosotros mismos nos perjudicamos, ¿verdad? ¿Por qué? Les voy a comentar, porque el protocolo de Montreal
para los casos de los países que no cumplan con las cuotas impuestas por los calendarios, se les empiezan a aplicar medidas de restricciones o medidas así como sanciones, se podría decir, ¿verdad? Guatemala ha incumplido 2 veces ante el Protocolo de Montreal. Un país que es parte del Protocolo de Montreal solo puede incumplir 3 veces. Si incumple más de las 3 veces, se empiezan a aplicar sanciones. Entonces, Guatemala, la primera vez que incumplió Guatemala fue cuando no ratificó a tiempo una enmienda. El ratificar las enmiendas es un acto obligatorio ante el protocolo. Si no se ratifica y si no se ratifica, si no se ratifica a tiempo, caemos en incumplimiento. Entonces, pasó una vez con Guatemala. Y el segundo incumplimiento ante el protocolo fue este año, en el año 2013. Caímos en incumplimiento porque importamos más del límite de cuota que nos estableció el protocolo. Entonces, ¿qué pasaría si Guatemala volviera a caer en incumplimiento más de una tercera vez, verdad? O sea, vuelve a caer en incumplimiento la tercera vez y después en la cuarta vez vuelve a caer. Entonces, ahí ya actúa el protocolo. El protocolo, pues, manda a decir a Guatemala que se van a aplicar sanciones, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas sanciones? ¿Qué puede llegar a afectar grandemente a un país en cuanto a este tema de estas sustancias? Es reducir aún más las cuotas de consumo, ¿verdad? Entonces, una de las primeras sanciones que va a hacer el protocolo es reducir aún más las cuotas de consumo de las sustancias que están siendo controladas y además de sustancias que posiblemente son parte del protocolo de Montreal, que no son objeto de regulación, pero entran dentro de los compromisos del protocolo de Montreal. Y además también hablamos de sanciones comerciales en cuanto a productos o sistemas o equipos que utilizan estas sustancias, es decir, sanciones en reducir o establecer cuotas de importación para equipos de refrigeración y aire acondicionado. Entonces, ya se ve afectado todo el sector, ¿verdad? No solamente hablamos del tema de buscar el insumo, es decir, el refrigerante para servicio o para poder ser aplicado en sistemas nuevos, sino que ya hablamos de que ya nos empiezan a restringir el comercio. Y eso puede llegar a afectar grandemente a muchos sectores y a muchas empresas que viven de eso, ¿verdad? Entonces ahí empieza el tener conciencia, ¿verdad? Saber que si una sustancia o un producto llega a tener un calendario de eliminación gradual o se le aplica un calendario es porque es con un objetivo, ¿verdad? De proteger el ambiente o pues proteger lo que sea que esta sustancia está dañando y además tener el conocimiento que ya hay una alternativa, ya hay que empezar a buscar esas alternativas, conocer de esas alternativas, porque como les decíamos, no se puede aplicar un calendario de eliminación gradual a una sustancia o a algún producto sin tener el conocimiento que este ya tiene una alternativa o se está trabajando en ella. Entonces, ya hay que cambiar esa mentalidad, ¿verdad? Evitar o cambiar nuestros hábitos en el trabajo, ¿verdad? Saber que si hay sustancias que se pueden recuperar y se pueden regenerar, hacer ese proceso o algún otro proceso que nos permita evitar la liberación de este gas y tratar la manera de reutilizar, ¿verdad? Entonces, los HCFC fueron un problema al momento de empezar a aplicar su calendario de eliminación. Todos los calendarios de eliminación de sustancias o productos controlados están sujetos a cambios. ¿Por qué? Porque las sustancias que entraron en la lista del calendario de los HCFC fueron el R22, el 141B, el R401A, el R402A, el R124 y el R123. Estas fueron las sustancias que entraron como lista de interés para poder ser eliminadas ante el protocolo de Montreal. O sea, las que todavía tenían cuota. El resto de sustancias HCFC ya ni entraron en el calendario porque ya estaban prohibidas. Entonces, ¿qué pasa? Que ya desde el 2019, ¿por qué lo pusimos desde el 2019? Porque para esas sustancias, a partir del 2019 ya no se importaron todo el resto de sustancias, se prohibieron casi todas. Entonces, a partir del 2019, solo se importó el R22 y el R141B. El R141B, a partir de este año,
queda totalmente prohibida su importación. Es decir, que todas las empresas que importan R141B ya no pudieron importar este año porque quedó totalmente prohibida su importación. Entonces, ¿qué refrigerante se puede seguir importando hasta el 2030? Es el R22. Pero tomen en cuenta, ¿verdad? Este calendario y todo el resto de calendarios están sujetos a cambios. Es decir, que probablemente el R22 no se va a dejar de importar hasta el 2030, posiblemente hasta cambie, ¿verdad? Pueden decir, bueno, el R22 ya las empresas ya casi no están utilizando, entonces vamos a reducir su calendario y el calendario va a quedar hasta el 2028 o hasta el 2027. Puede suceder. Créame que pueda suceder, entonces hay que tomar en cuenta y en consideración estos cambios, ¿verdad? Que al final los calendarios están sujetos a cambios. Ya el R22 es la única sustancia que ustedes probablemente la encuentren en el mercado porque es la sustancia que todavía está cargada dentro de equipos de refrigeración y aire acondicionado en ciertos sectores. Entonces, se necesita esa sustancia para poder seguir dando mantenimiento a estos sistemas. Ya no hablamos de cargar equipos nuevos con R22 porque en Guatemala está prohibida ya la importación de estos equipos y hay leyes, ¿verdad? Como les voy a mostrar aquí. El Acuerdo Ministerial 413-2006 habla sobre la implementación del calendario de eliminación gradual de los CFCs y el bromuro de metilo. El Acuerdo Ministerial 369-2007 modifica el 413-2006 y introduce unos nuevos lineamientos sobre importación de equipos o productos que utilizan SAOS. A partir del 2007 se prohíbe la importación de equipos de refrigeración y aire acondicionado y productos que utilicen SAOS para poder ingresar a Guatemala. Es decir, que ya empresas que traían esos equipos ya no tenían posibilidad de poder traer esos equipos acá a Guatemala. ¿Y con qué objetivo se hizo eso? Es porque para evitar, ¿verdad? Porque aún así en ese tiempo no se tenía la conciencia de decir ya hay que dejar de liberar el gas, ¿verdad? Entonces de esta forma nos ayudaban a cumplir con el calendario, es decir, evitar que hubiese más demanda de compra de gas de sustancias agotadoras del ozono. Después surge la resolución ministerial 01-2015 que establece las cuotas a través del calendario de eliminación gradual del resto de SAOS o del resto de sustancias, ¿verdad? Que se habían enlistado en las últimas enmiendas. El Acuerdo Gubernativo 137-2016, que es el REXA, y su reforma el 317-2019. Este acuerdo gubernativo establece lo de la enmienda de Montreal, que todas las empresas que quieran importar refrigerantes, SAOS o equipos de refrigeración y aire acondicionado se tienen que registrar en el Ministerio de Ambiente. Una vez registrados, se les emite una licencia como un permiso para poder importar, ¿verdad? De acuerdo a los parámetros del Ministerio, del Departamento de Productos Químicos. Es decir, que se va a analizar, se va a ver si las empresas sí cumplen o no con poder importar, ¿verdad? Si son sustancias que están siendo controladas por el protocolo o si son sustancias que al final no son objeto de control, pero sí se tienen que registrar, ¿verdad? Entonces, el acuerdo gubernativo es el que establece el registro de las empresas que importan todos estos productos. Y también en el acuerdo gubernativo menciona sobre el acuerdo ministerial 369 sobre la prohibición de equipos con SAOS o productos que contengan SAOS. Y también habla sobre el tema del 141B. Les comentaba que el 141B ya quedó prohibido su consumo a partir del 2022 y el acuerdo gubernativo lo establece, ¿verdad? Ahí dice que el 141 ya quedó prohibido la importación a partir del 2022. El acuerdo ministerial 340-2018 es donde entran ustedes, ¿verdad? Todo este gremial de la refrigeración y el aire acondicionado. Habla sobre el Registro Nacional de Técnicos Frigoristas, Empresas y Entidades Capacitadoras. Para nosotros, realmente les soy sincera, entre todos estos acuerdos, el acuerdo ministerial es el más importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde dan a conocer a los técnicos y a los operarios sobre la importancia de manejar las buenas prácticas, y parte de las buenas prácticas es evitar la liberación de estos gases
a la atmósfera, de estos gases que sabemos que están dañando el ozono y también están propiciando parte de estos calentamiento global. El acuerdo ministerial les permite a ustedes a tener conciencia en saber, ¿verdad?, que no solamente se trata de beneficios ambientales, sino que hablamos de beneficios económicos también al reutilizar, ¿verdad?, al recuperar los gases y evitar que estos se liberen. Y también sirve para mejorar sus capacidades laborales, ¿verdad?, en cuanto a buenas prácticas y también a utilizar sustancias alternativas ya a estas sustancias que comúnmente se han utilizado, que son las AOS. Ya hablamos de sustancias naturales, ya no CFCs ni HCFCs, sino que ya hablamos de HFCs y sustancias naturales, ¿verdad? Entonces, el acuerdo ministerial es sumamente importante porque recordemos que cuando hay un consumo de refrigerante en un país es debido a que posiblemente en los sectores de aplicación de esas sustancias se está liberando. O sea, si hay demanda es porque hay liberación de gas y esto nos implica a nosotros de que desde ahí tenemos que empezar, ¿verdad? Desde evitar que los técnicos y que los operarios sigan liberando el gas a la atmósfera. Entonces, esto no crea solamente aspectos o beneficios ambientales, sino que también esta transición de gases promueve pues las alternativas, ¿verdad? Como les decía, si los HCFC ya tenían una alternativa, pues es porque, ya tenían un calendario de eliminación, es porque ya habían más alternativas. Y parte de estas alternativas a los HCFC ya no son solamente los HFC, ya hablamos de sustancias naturales, que son las que ustedes ven acá. Lo que es lo que es el hidrocarburo, la familia de los hidrocarburos, permítanme un segundo, solo necesito un segundito. Mientras la ingeniera se prosigue. ¿No han hecho pruebas ustedes ya de instalar equipos con R290? ¿Alguno de ustedes? No, profe, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. No, profe, No, todavía no. Tampoco. Todavía no hemos llegado por ese Bueno, punto. parte de lo que vamos a estar viendo nosotros entonces en este curso sería el retrofit, se llama, ¿verdad? Ese es el nombre que tiene ahora el intercambio de refrigerante. Entonces, en algunos casos se necesitará hacer cambios del aceite que tienen los compresores, en algunos no, ¿verdad? Entonces, si la idea es que nosotros podamos entender hoy, ¿verdad? Imagínense, todavía tenemos nosotros equipos que van a estar usando R22, pero sabiendo nosotros de antemplación o de antemano que el refrigerante, número uno, va a empezar a escasear, se va a hacer más caro. Número dos, vamos a tener problemas ya de conseguirlo, ¿verdad? Número tres, el agotamiento de la capa de ozono y el efecto invernadero que producen. Y llegará un momento, ¿verdad? Estamos 2022, eso quiere decir que 8 años es lo que tenemos nosotros de vida útil para los equipos que usaban R134A, que usaban R22, que usaban R404, ¿verdad? Entonces, en 8 años
estos equipos va a haber que descartarlos, ¿verdad? Entonces, como Guatemala siempre ha sido categórico en el tema de no tiramos nada hasta que de veras no sirve, ¿verdad? Buenas, buenas. Pero sí, No, estábamos perdón, hablando. es que fíjese que estoy teniendo ciertos problemas con la plataforma, no sé, se me traba y como que no me quita, ay, es bien extraño, pero mil disculpas a todos por estos No, no tenga inconvenientes. pena. Creo que mi computadora está así como, es sábado, así, posiblemente, pero mil disculpas. No tenga pena. Entonces, sí, ingeniero, usted me dice. Sí, o sea, solo les hacía el comentario a ellos, ¿verdad? De Ujú. hacer conciencia de que, bueno, a pesar de que el R22 todavía está dentro del mercado, posiblemente, ¿verdad? Es de que nosotros reconozcamos el hecho de que, pues, solo tenemos 8 años para usarlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros en Guatemala tenemos la tendencia a no tirar nada hasta que de veras ya no sirve, ¿verdad? Entonces, es de poder crear en las personas la conciencia de que sus equipos pues necesitarán realizar este cambio de sistemas, ¿verdad? A un refrigerante que pueda ser utilizado por más tiempo, ¿verdad? O sea, si ellos quieren que su equipo no lo vayan a tener que comprar y descartar en poco tiempo, ¿verdad? Mejor conseguir un equipo o recrear las condiciones para que pueda utilizar un refrigerante ya de los tipo hidrocarburo, ¿verdad? Para que podamos iniciar. Entonces, hacía la pregunta con ellos, ¿quién hasta ahorita ha hecho ya la instalación de un equipo con estos refrigerantes? Entonces, todavía estamos en esa tendencia, ¿verdad? De que todavía no se han hecho ya un poco más masivo, pero sí deberíamos nosotros entonces, ¿verdad? Crear ya entonces la invitación a las personas, ¿verdad? De Profe, recomendaciones a todos de que mire, va usted a comprar un equipo, mire, un 410, ¿verdad? No, mire, explicarle eso, mire, dentro de 7 años usted ya no va a tener 410, ¿verdad? Mejor compre un 290. Un 290 le va a durar mucho más tiempo y el refrigerante que utiliza es igual, ¿verdad? Siempre les va a enfriar. Entonces, recuerden que los clientes lo que preguntan es eso para empezar, ¿verdad? Sí, Edgar, ¿tenías alguna duda? Pregunta. sí, profe, con una pequeña consulta. Sí. Este R290 lo he visto que lo están trayendo nuevos equipos comerciales, pero la utilidad realmente de este refrigerante es más para refrigeración o congelación. Es más para refrigeración. Entonces, en temas de congelación, si lo notas, ya por temas técnicos, ¿verdad? El R600 es la mejor alternativa. Ok. Para los equipos que en este caso, porque hay muchos que todavía utilizan el R134 y si quieren seguir siendo útiles en el mercado, ¿cuál sería la recomendación en este caso para ir quitando este refrigerante? Bueno, 8 años. Haz de cuenta que tenemos 8 años, ¿verdad? Entonces, tenemos las opciones, ¿verdad? El 134A por el tipo de presiones que utiliza y todo. Tu compresor, después de un cambio de aceite, puede trabajar muy bien con un R600A, ¿verdad? No necesita muchos cambios en el tema de poder instalar, ¿verdad? El nuevo refrigerante. ¿Qué tipo de aceite Entonces, tendríamos que utilizar ahí en este caso para hacer la sería conversión? poliéster siempre. Ok. Bueno, gracias. Incluso el R600A creo que no usa ni poliéster, usa mineral. Es más barato todavía. Gracias, profe. Ok, vamos, entonces, ingeniera, su tiempo. Sí, no hay problema, gracias. Pues bueno, el ingeniero les ha dicho varias cosas importantes, ¿verdad? Al final, el objetivo de aplicar estos calendarios y establecer estas leyes es hacer una transición, ¿verdad? Ya cambiar de gases químicos, que sabemos que son perjudiciales para el ambiente y otros aspectos también,
hablamos de aspectos sociales, económicos, ¿verdad? Que van relacionados, ya utilizar sustancias que pues beneficien y mejoren estos aspectos, ¿verdad? Entonces, están las sustancias naturales. Parte de las sustancias naturales está el agua, el aire. Ustedes pueden buscar. Hay una aplicación muy buena que les recomiendo que puedan instalar en sus teléfonos. Es gratuita y está para iPhone y para Android. Esta aplicación se llama What Gas, así como qué gas en inglés. Y se tiene que poner junto, ¿verdad? En la Play Store o en la App Store. Ustedes pueden buscar esa aplicación. Es de la ONU. Y ahí les va a dar la oportunidad de ver toda la clase de refrigerantes que existen, ¿verdad? Desde los refrigerantes que ya se prohibieron, desde las sustancias que ya fueron prohibidas, las que están siendo reguladas y las que todavía no son objeto de control y las que posiblemente van a ser objeto de control, ¿verdad? Y también hablamos de las sustancias naturales y algunas otras sustancias que han surgido derivado a la eliminación de sustancias químicas como son los refrigerantes. Entonces, ahí, pero vamos a hablar ahorita de las sustancias más comunes, ¿verdad? Las que se están utilizando como alternativa en varias aplicaciones. Hablamos de lo que es la familia de los hidrocarburos, que entre esos entra el R600A y el R290, y hablamos también del dióxido de carbono y el amoníaco, que no es de la familia de los hidrocarburos, ¿verdad? Sino que hablamos que son sustancias naturales que también se utilizan en otros sectores de aplicación y en este caso de la refrigeración y del aire acondicionado. Entonces, en el caso del isobutano R600 es una sustancia, es un hidrocarburo que viene haciendo alternativa al 134A para el sector doméstico. Ya el 75% de importaciones de refrigeradoras domésticas ya es con R600. ¿Y cómo les digo esto? Es porque, como les decía, ¿verdad? A través de nosotros ingresa la solicitud de importación de equipos y también de refrigerantes y por lo tanto nos podemos dar cuenta y tener un panorama de cómo está el mercado en cuanto a las alternativas. El propano R290 viene a ser sustituto para el sector de refrigeración comercial y para el sector de aire acondicionado. Este tiene más amplio el uso a comparación del R600 para poder ser utilizado en distintos sectores, para el área comercial, para la refrigeración comercial y para el aire acondicionado. Ya están viniendo muchos sistemas que traen esta sustancia, que es un hidrocarburo. Y también hablamos del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una sustancia natural que es muy utilizado para sistemas de refrigeración industrial, para sistemas de cascada en muchos países del mundo que ya utilizan esta tecnología y para el sector comercial. Sistemas que se utilizan en tiendas de conveniencia y todo eso utilizan CO2, ¿verdad? Que es una sustancia natural también. El amoníaco es una sustancia natural que es comúnmente utilizado en el sector industrial, es decir, en sectores donde los sistemas son bastante grandes y donde las temperaturas que se requieren son bastante bajas, ¿verdad? Entonces el amoníaco cumple con esas características para poder ser utilizado en el sector industrial. Y cada una de estas sustancias que les he hablado tienen características beneficiosas para el ambiente y también no solamente el ambiente, sino que también tienen otras características. Pero principalmente es porque estas sustancias, por ser sustancias naturales, al liberarse al ambiente no dañan la capa de ozono y tampoco propician calentamiento global, que es uno de los temas que hoy en día se está tratando, ¿verdad? Porque si hablamos de calentamiento global, pues estas sustancias son muy importantes, ¿verdad? Entonces, esta es la transición. ¿Por qué hablamos de calentamiento global? Porque, como ustedes bien saben, los CFCs se eliminaron porque eran dañinos para el ozono. Los HCFC también se eliminaron porque aún seguían conteniendo átomos de cloro dentro de esa molécula. Y después, por el deterioro, se podría decir, perdón, por el tema de la molécula, ¿verdad? Del HCFC, por la aplicación de su calendario de eliminación gradual, surgieron los HFC.
que son los hidrofluorocarbono. Los hidrofluorocarbono son sustancias químicas todavía, es decir, son sustancias creadas por el hombre. Y estos hidrofluorocarbono son los que se están utilizando hoy en día en todos los sectores, hablamos de refrigeración y aire acondicionado, y en muchas otras aplicaciones. Los más conocidos son el 134A, el 404A, el 407C y el 410A. Estos, pues ustedes saben que son utilizados en muchos aspectos de la refrigeración. El 134 es como el más común, ¿verdad? El que se utiliza en aire acondicionado automotriz, refrigeración doméstica, refrigeración comercial, refrigeración industrial, transporte refrigerado. Tiene una N cantidad de usos, ¿verdad? Y también para poder crear espumas, para aislantes térmicos, también se utiliza el 134. Entonces, ¿qué pasa? Como bien dice sus características, esta sustancia no contiene cloro, es decir, no daña el ozono, pero sí propicia calentamiento global. ¿Y por qué propicia calentamiento global esta sustancia? Es debido a que es un gas fluorado, es decir, que los CFCs y los HCFCs no solamente dañaban el ozono, sino que por ser gases fluorados, es decir, por contener flúor dentro de esa molécula, también también propiciaban calentamiento global. ¿Y a raíz de qué surgió esto y por qué se dio? Es porque hay otro protocolo, aparte del protocolo de Montreal, es el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto ya es un protocolo también que trata de mitigar daños al ambiente, pero no de la manera que está trabajando el protocolo de Montreal, pero no quiere decir que no es importante, porque el protocolo de Kioto busca reducir y mitigar, se podría decir, busca reducir la liberación de más gases de efecto invernadero, que pues al liberarse esos gases tienden a ser gases de efecto invernadero, ¿verdad? Cuando se liberan a la atmósfera. Y mitigar pues los daños, ¿verdad? Mitigar el consumo y producción de estos gases. Entonces ya no hablamos de gases, de sustancias que botan el ozono, sino que hablamos de gases que se consideran gases de efecto invernadero. Entonces el protocolo de Kioto, al investigar sobre los gases de efecto invernadero, se dio cuenta que alguna de las SAOs, en el caso de los HCFC, los CFCs y también los HFCs, que son las hidrofluororafinas, por contener flúor, estos al liberarse se convertían gases de efecto invernadero, es decir, gases que propiciaban calentamiento global. El protocolo de Montreal, además de proteger el ozono, proporciona un beneficio adicional a la mitigación del cambio climático. Con la eliminación de las sustancias que agotan el ozono, ha permitido el retraso de abruptos impactos al clima y ha mitigado el cambio climático aún más que el propio protocolo de Kioto, al reducir las emisiones en términos de dióxido de carbono equivalente. Al eliminar el 95% de las SAOs, superan los 25.000 millones de toneladas de efecto de invernadero de CO2 que han venido a retrasar los cambios adversos al clima. Hay muchas SAOs que también son potentes gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global y con este protocolo se está mitigando este daño. Entonces, el protocolo de Kioto se dio cuenta que a través y a raíz del protocolo de Montreal, al eliminar lo que eran los CFCs y los HCFCs, no solamente se ayudó a que se evitara que se siguiera dañando el ozono, sino que también se evitó que esos gases contribuyeran al calentamiento global y al cambio climático, ¿verdad? Porque al final les decía, todos esos gases que son liberados por la industria o por las actividades humanas se quedan en la troposfera y forman lo que es el ozono dañino y aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero que están en la troposfera. Entonces estos gases ocasionan varios problemas, ¿verdad? Entonces el protocolo de Kioto dijo, ok, ya el protocolo de Montreal cumplió en eliminar las SAOs que estaban también propiciando calentamiento global, pero hay unas sustancias que aún no están siendo eliminadas y que se considera que son y tienen que ser eliminadas. ¿Y cuáles son esas sustancias? Fueron los HFC, los hidrofluorocarbonos.
Ya no hablamos de sustancias que agotan el ozono, sino que hablamos de sustancias que, por ser fluoradas, propician calentamiento global. Entonces, forman parte de interés, de la lista de interés del protocolo de Kioto, y pues el protocolo de Kioto habla con el protocolo de Montreal para poder crear una iniciativa a nivel mundial. Y esa iniciativa es la enmienda de Kigali. La enmienda de Kigali, con relación del protocolo de Kioto, es la enmienda que les mencioné, ¿verdad? Que era la última enmienda que se formó, que se firmó en el 2016. ¿Y qué pretende esta enmienda? Apoyar a mitigar el cambio climático y el calentamiento global. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, los HFC, cuando se liberan, tienden a ser gases de efecto invernadero, como lo explicaba el video, ¿verdad? Que les mostró el ingeniero. La atmósfera, cuando estaba en equilibrio, cuando no estaba alterada por la alteración de las actividades humanas, ¿verdad? La atmósfera produce, pues, ella misma produce sus gases de efecto invernadero. ¿Con qué objetivo la atmósfera produce sus gases de efecto invernadero? Es para que estos gases, a través de los vientos y las nubes generadas en la troposfera, viajen en el planeta y distribuyan el calor, ¿verdad? El calor que ingresa al planeta y que el planeta permite que ingrese, ¿verdad? Para distribuir ese calor en todo el planeta. ¿Por qué es necesario esto? Porque es lo que pasa ahorita, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la otra parte del mundo donde no está pegando la luz del sol ahorita, todos estén normal, ¿verdad? Estén con vida y no estén congelados? Es debido a los gases de efecto invernadero. La atmósfera ha creado los gases de efecto invernadero, o sea, sus gases, ¿verdad? Creados por la atmósfera, los ha creado con el objetivo de mantener el planeta en un equilibrio térmico y que las partes del mundo donde no esté pegando el sol estén en una temperatura considerable para que pues la vida en esas partes esté bien, ¿verdad? Esté bien preservadamente, ¿verdad? Se puede decir que eso es como parte de la refrigeración y todo eso, ¿verdad? De la calefacción en algunas partes del mundo. Así actúa el planeta, ¿verdad? El mismo planeta trata de mantener con vida todas las partes del mundo. Entonces, por eso mismo es que han surgido los gases de efecto invernadero, que en las partes donde no esté pegando ahorita el sol, haya calor térmico para que todas las especies que están en esa parte, pues estén bien, ¿verdad? Estén en un ecosistema agradable y con vida. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se ha venido alterando. Se alteró desde el agujero de la capa de ozono. ¿Por qué? Porque la alteración del agujero de la capa de ozono significa que se liberaron bastantes gases a la atmósfera. Entonces estos gases dañan la capa de ozono. Si se daña la capa de ozono, hay mayor ingreso de radiación al planeta. Cuando esta radiación ingresa al planeta, rebota en la superficie y parte de esta radiación, o sea, toda la radiación que entra al planeta rebota en la superficie y sube nuevamente a la atmósfera. Pero los gases de efecto invernadero lo que hacen es absorber esa energía, es decir, su trabajo es absorber esa energía para poder mantener un equilibrio térmico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hay más de los gases que la atmósfera crea? Lo que decía el video. El aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera significa mayor aumento de energía, de absorción térmica. Entonces, esto ha propiciado el calentamiento global, es decir, que entre mayor aumento de gases de efecto invernadero hay en la troposfera, en la atmósfera, mayor aumento de temperatura va a haber porque van a haber más gases que van a absorber más energía. Y claramente hay más energía porque ha ingresado más energía debido al agujero de la capa de ozono. Entonces, si se dan cuenta, es una locura, ¿verdad? Al final, estamos hablando de que se está dañando todo, ¿verdad? Estamos desequilibrando y alterando la composición de la atmósfera mundial. Y eso ha sido debido a la atribución de contaminación que hemos realizado directa o indirectamente, ¿verdad? A las actividades humanas. Entonces, eso se suma al cambio climático. El calentamiento global crea el cambio climático. Es lo que pasa como nosotros como humanos, ¿verdad? Yo les digo, vean el planeta como que si fuera un ser vivo. No lo vean como que si fuera una roca simple, ¿verdad?
cuando nosotros nos sentimos enfermos, ¿verdad? Cuando nos enfermamos de la gripe, ¿verdad? Empezamos a tener síntomas. Y esos síntomas nos causan, esa enfermedad nos causa varios síntomas, que dolor de cuerpo, que irritación, que mucosidad, que dolor de garganta. Entonces, todos así se comporta el planeta. El cambio climático se podría decir que es la respuesta a la alteración y a cómo se siente el planeta, ¿verdad? O sea, se puede decir que a través del cambio climático el planeta nos está tratando de decir, me están enfermando, me están dañando, y por eso es que crea todas estas alteraciones. Huracanes, inundaciones, terremotos, todas estas alteraciones son referentes al cambio climático y al calentamiento global. Y nosotros estamos lastimosamente alterando todo, ¿verdad? Estamos destruyendo nuestro hogar, nuestro principal hogar. Entonces, por eso es que la enmienda de Kigali es muy importante. ¿Por qué? Porque viene a contrarrestar todo esto que está pasando. Y recordemos, yo les decía que todas las sustancias químicas creadas por el hombre y que se han liberado a la atmósfera tratan de persistir un gran tiempo en la atmósfera. O sea, en el caso del cloro, recuérdense que dura 100 años en la atmósfera. Y hay otras sustancias que no duran 100 años, pero sí duran también bastante tiempo. Entonces, mientras más sigamos liberando, lo que liberamos hoy va a persistir no sé cuánto tiempo. Y si liberamos mañana, va a persistir otra vez un montón de tiempo, se acumula y así sucesivamente. Entonces, por eso es que hay que dejar de liberar estos gases, ¿verdad? Saber que al final somos nosotros los que estamos acabando con nuestro planeta. Entonces, pero no todos los gases de efecto invernadero pues dañan de la misma manera, ¿verdad? Y por eso es que el protocolo de Kioto con la enmienda de Kigali a través del protocolo de Montreal establece que se tienen que tomar medidas de acuerdo a cuánto daño es que dañan, pues ocasionan ciertos gases, como lo que pasó con las SAOs, ¿verdad? Ustedes saben que el CFC y el bromuro de metilo fueron los primeros que se les aplicó un calendario. Lo mismo va a pasar con los HFC. ¿Por qué? Porque se suman al grupo de gases de efecto invernadero, como ustedes ven aquí. Están los HFC, los HCFC y los CFCs, pues claramente se eliminaron. Entonces ya no son objeto de control para el protocolo de Kioto ni la enmienda de Kigali, sino que ahora son los HCFC, ¿verdad? Y acá está el resto de sustancias que se consideran gases de efecto invernadero, que es el CO2, el metano, otro tipo de familia de los gases fluorados y otro tipo de sustancias, ¿verdad? El nitrato es también otra sustancia que se considera gas de efecto invernadero. Entonces, para poder conocer qué tanto daño o cuánto propician el calentamiento global los gases de efecto invernadero, se estableció una medida o un indicador, se podría decir, ¿verdad? Que es el potencial de calentamiento global. Como bien lo establece, dice, no todos los gases de efecto invernadero contribuyen al calentamiento global de la misma manera. Se establece el concepto de potencial de calentamiento global, PSG, o también conocido como sus siglas en inglés GWP, como una herramienta para comparar la contribución de los distintos gases de efecto invernadero al calentamiento global. Se ha definido que el dióxido de carbono tiene un potencial de calentamiento global igual a 1 y los demás gases de efecto invernadero se comparan con él. Los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se especifican en cantidades equivalentes de dióxido de carbono. Como el video del ingeniero les mostraba, se hablaba que el dióxido de carbono era el gas de efecto invernadero que más se emitía, ¿verdad? Porque la quema de basura, la quema de combustible fósil y todos otros productos que se han quemado, al quemarse liberan dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono existe en la naturaleza. Les decía que en la atmósfera, un gas de efecto invernadero, los gases de efecto invernadero que produce la atmósfera es el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el vapor de agua, el dióxido de carbono y el ozono, ¿verdad? Que al final, pues, es a través del oxígeno. Entonces, se consideró que el dióxido de carbono, su potencial era 1. ¿Por qué? Porque al final era una sustancia natural donde, pues, al final
era producida por la atmósfera. Pero había que comparar con el dióxido de carbono los demás gases de efecto invernadero, como ustedes ven acá en esta tabla. Esta tabla da a conocer los potenciales tanto de potencial de agotamiento de ozono y potencial de calentamiento global. ¿Qué significa esto? Es de que, por ejemplo, si yo libero 1 gramo de dióxido de carbono, significa que yo estoy liberando 1 gramo de dióxido de carbono equivalente. Ahora bien, si yo libero 1 gramo de 134A, lo multiplico por el potencial de CO2, ¿verdad? Que es 1430. O sea, liberar 1 gramo de 134A significa liberar al ambiente 1430 gramos de CO2 equivalente. O sea que, si yo quemo basura o si quemo combustible a través de mi automóvil porque estoy utilizando gasolina, si lo comparo a la liberación del gas químico, que es el 134A, claramente estoy dañando más al liberar 134A, pero para que ustedes tengan un mayor panorama, ¿verdad? Les quiero mostrar una página para que ustedes puedan tener un escenario, ¿verdad? Y decir cuánto yo estoy dañando al ambiente o cuántos gases de efecto invernadero estoy dejando en la atmósfera si yo libero HFC. Entonces, ahorita les voy a colocar una página para que ustedes vean cómo se ve este tema del potencial, ¿verdad? Cómo comparar las liberaciones de ciertos gases en comparación a los gases de efecto invernadero o a los gases naturales que ya la atmósfera tiene. Entonces, la EPA, tal vez ustedes ya han conocido o han escuchado de la EPA, ¿verdad? Es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Esta organización busca crear acciones, investigaciones y busca informar a todos los sectores donde pues se cree que a raíz de las actividades que realiza el hombre están dañando el medio ambiente. La EPA hizo un calculador de equivalencias de gases de efecto invernadero que nos permite ver las emisiones directas o indirectas que nosotros realizamos en las actividades que realizamos todos los días, ¿verdad? Ver de qué manera nosotros podemos tener un panorama si estamos realmente ayudando a nuestro planeta o lo estamos dañando, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden colocar varios datos. Si tienen datos sobre energía, recordemos que el consumo energético es una emisión indirecta. Para el protocolo de Montreal, una emisión directa es liberar directamente las sustancias químicas, ¿verdad? Que están siendo controladas. Y una emisión indirecta, hablamos del consumo energético o el consumo de gasolina que pues se da a raíz a veces de transporte refrigerado, de automóviles dentro de una empresa o el automóvil de mi hogar. Esa es una emisión indirecta. Entonces, si ustedes quieren saber sobre cuánto equivale consumir en kilovatios horas, ya sea utilizados o evitados, o consumo de galones de gasolina, ustedes pueden ver a qué equivale consumir estas sustancias en términos de gases de efecto invernadero o en términos de dióxido de carbono, pero ahorita hablaremos de los refrigerantes. Entonces, si tiene datos sobre emisiones, es decir, como por ejemplo, acá ustedes pueden colocar el dato, vamos a colocar 1, y acá están las unidades, ¿verdad? Ustedes, vamos a poner 1 libra. ¿Por qué voy a utilizar libras? Porque ustedes en el sector de refrigeración en su mayoría manejan libras por el tema de los cilindros, ¿verdad? Entonces, aquí, si yo libero 1 libra de dióxido de carbono, ¿a qué equivale esto? Entonces voy a convertir los datos. Liberar 1 libra de dióxido de carbono, lo vamos a colocar también acá en libras, significa liberar 1 libra de dióxido de carbono equivalente, lo que les decía, o sea, el potencial de calentamiento global del dióxido de carbono es 1. O sea, liberar 1 libra de dióxido de carbono equivale a liberar 1 libra de dióxido de carbono equivalente. ¿Y a qué equivale esta equivalencia en emisiones de gases de efecto invernadero? Equivale a 0.0001 vehículos de pasajeros de un automóvil que utiliza gasolina que se condució durante 1 año. O sea que
0.001 vehículos de pasajeros de un vehículo que utiliza gasolina que fue conducido por un año equivale a esta libra de dióxido de carbono liberado. Es decir, que no estamos ni hablando de un vehículo, estamos hablando de 0.001 vehículos. O sea, es nada, ¿verdad? Y liberar una libra de dióxido de carbono equivalente significa también liberar CO2 al utilizar o consumir 0.051 galones de gasolina consumido. O sea, equivale a la emisión de CO2 de 0.051 galones de gasolina consumidos, o sea, utilizados, quemados a través del uso en el vehículo, ¿verdad? O en cualquier transporte que utiliza este producto. Y acá ustedes pueden ver el resto de equivalencias. ¿A qué equivale liberar una libra de CO2 equivalente? Equivale a liberar ciertas emisiones de CO2 en otras actividades, ¿verdad? O cómo se puede ver en relación, ¿verdad? Liberar una libra de CO2 equivalente equivale a las emisiones de efecto invernadero evitadas en 0.02 bolsas de basura de residuos recicladas en vez de ser eliminadas en vertederos, o 0.002 toneladas de residuos reciclados en vez de ser eliminados en vertederos. Entonces, acá ustedes pueden ver de qué manera contribuyen cada uno de los gases, ¿verdad? De qué manera contribuyen negativamente o positivamente al liberar o al evitar que se liberen estas sustancias. Como por ejemplo, el 134A, que es el comúnmente utilizado. ¿A qué equivale liberar una libra, verdad? Vamos a poner la misma cantidad para que veamos la diferencia en términos de daños al ambiente. Entonces, ¿a qué equivale liberar una libra de 134A? Entonces, acá convierto los datos. Entonces, me arroja la calculadora, ¿verdad? Liberar, voy a eliminar esto porque tal vez puede estar... Ok, entonces, liberar una libra, perdón, acá me equivoqué. Disculpen, voy a corregir este dato porque es aquí. Ya, listo. Entonces, liberar una libra de HFC 134A equivale a liberar 1.400 libras de dióxido de carbono equivalente, ¿verdad? Lo que les mencionaba. Y esto equivale a la emisión de gases de efecto invernadero de 0.14 vehículos de pasajeros que utilizan gasolina, de vehículos que utilizan gasolina conducidos durante un año. Y equivale a la emisión de CO2 de 73 galones de gasolina consumidos. Es decir, que quemar 73 galones de gasolina consumidos equivale a la liberación de una libra de 134A. Entonces, al final, ¿qué hace más daño? ¿Un vehículo que utiliza gasolina y que conduce durante un año? ¿O que yo libere estas sustancias químicas? ¿Y por qué les digo esto y por qué les muestro esta calculadora? Es porque muchas personas nos han dicho, ¿verdad? Nos dicen, miren, pero, o sea, ¿por qué las sustancias químicas? Cuando hay un montón de gente utilizando vehículos y estos vehículos liberan dióxido de carbono, los vehículos hacen más daño, pero realmente no estamos viendo que el consumo de gasolina y la quema de gasolina no es o sea, sí ocasiona daño, sí aumenta la cantidad de gas de efecto invernadero en la atmósfera, pero no en la proporción que lo hacen los HFC, las sustancias fluoradas. Todas las sustancias químicas creadas por el hombre en su mayoría son más dañinas que otros procesos donde se pueda liberar gases de efecto invernadero, ¿verdad? Si hablamos del metano y las otras sustancias, pues también propician calentamiento global, pero si hablamos de los HFC, que son los gases que más están utilizando y que por eso mismo estamos nosotros acá, este sector, este gremial está acá de la refrigeración y aire acondicionado, pues ahí es donde les mostramos tener esa conciencia, ¿verdad? Saber que al final no es mi vehículo el que daña más, sino que es el liberar esta sustancia. Y lastimosamente, aún hay empresas que consumen mucho gas,
que mensualmente están consumiendo 1 o 2 cilindros de gas, y estamos hablando de 1 o 2 cilindros, ya estamos hablando de varias libras de gas, ¿verdad? Y recordemos que todas estas sustancias, pues al final, si lo vemos en términos de equivalencias, ¿verdad? De su potencial de calentamiento global, están dañando grandemente la atmósfera, nuestro planeta. Por eso es que dicen, no sé si ustedes han escuchado que el calentamiento global es irreversible. ¿Por qué creen que dicen que el calentamiento global es irreversible? Es porque lastimosamente todas estas sustancias químicas persisten bastante tiempo en la atmósfera y dañan con ese potencial. O sea, no significa que porque yo liberé hoy el 134A, el potencial va a ser mucho más... claramente el potencial cambia, ¿verdad? Porque cuando las sustancias están en la atmósfera, estos se van debilitando debido a las reacciones y porque estas entran en reacción con los rayos UV, entonces estas se van debilitando, ¿verdad? Su potencial se debilita, pero aún así persisten bastante tiempo, entonces sí hay que tomar en consideración esto. Entonces, por eso mismo es que se establece la enmienda de Kigali debido a estos grandes potenciales de calentamiento global. Ahora bien, si se pueden dar cuenta, en la tabla de abajo ya no hablamos de sustancias químicas, sino que son sustancias naturales, ¿verdad? El amoníaco, el propano, el isobutano, que son de la familia de los hidrocarburos, y el dióxido de carbono, su potencial de calentamiento global es 0. ¿Por qué? Porque son sustancias que se han extraído de la atmósfera, se han mejorado sus propiedades para ser utilizadas en los sectores de aplicación, ¿verdad? Es decir, como que tomar prestado, ¿verdad? Tomamos esta sustancia de aquí para ser utilizada y después si se libera, pues regresa en el mismo lugar, ¿verdad? Y con mejores propiedades. Entonces, por eso su potencial es 0, porque no dañan ni la capa de ozono y tampoco propician el calentamiento global, porque han sido extraídas de la atmósfera. Entonces, el objetivo y la función de la enmienda de Kigali es poder eliminar pues todas esas sustancias que se consideran sustancias que propician calentamiento global. ¿Cuáles son esas sustancias? Son las sustancias que ustedes ven acá en esta pantalla, son los HFC, las sustancias puras. No quiere decir que las mezclas no se vayan a controlar a través de la enmienda. Claramente sí se van a controlar, pero como ustedes bien saben, las mezclas están compuestas de sustancias puras y como la enmienda de Kigali va a ver lo de las sustancias puras, entonces al final solamente enlistaron las puras para hacer referencia, ¿verdad? Que al final las mezclas de igual forma se van a controlar por su composición. Entonces, ¿cuál es el calendario? ¿Cuál va a ser el calendario de eliminación gradual? Es este, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, los países que forman parte del artículo 2 ya iniciaron con el calendario de la enmienda de Kigali. Por eso mismo es que ustedes han visto que ahora se habla bastante de las sustancias naturales, ¿verdad? Porque son la alternativa a los HFC. Y ya países que producen sistemas de refrigeración comercial, refrigeración doméstica y aire acondicionado, ya utilizan e implementaron en ellos sustancias naturales. En cambio, Guatemala es parte del grupo 1 del artículo 5. O sea que nuestro calendario todavía no ha iniciado, pero ya está iniciando. ¿Por qué? Porque ya ahorita ya se empezó a formular las cuotas, ¿verdad? Que el protocolo va a establecer para los HFC. ¿Cuál va a ser la cuota? Va a ser las importaciones del 2020 al 2022 de los HFC, más el 65% de la línea base de los HCFC. Es decir, que así se va a establecer la cuota, que vamos a indicar una cuota para los para los HFC a través de las importaciones, ¿verdad? Entonces, esa cuota que surja de ese promedio más la línea base se va a establecer en el 2024. O sea que en el 2024 ya va a haber una cuota de HFC de la cual los importadores tienen que cumplir, ¿verdad? O sea, no sobrepasar esa cuota como lo que pasó con los HCFC. Se recuerdan que en el 2013, cuando se colocó la primera cuota de importación, sobrepasaron esa cuota, ¿verdad? Entonces hay que evitar eso. Les decía que Guatemala ya cayó en incumplimiento 2 veces, entonces no podemos volver a caer en incumplimiento. Entonces, en el 2024
se van a establecer cuotas de importación, por lo que probablemente ustedes para el 2024 vean que las sustancias que son los HFC vayan a subir de precio, ¿verdad? Y probablemente ya no van a tal vez a encontrar en la misma cantidad esas sustancias en el mercado porque ya van a haber cuotas establecidas. Para el año 2029, o sea, del año 2024 al 2028, esa cuota va a quedar constante, es decir, que no va a haber ninguna reducción. Pero sí hay una cuota, ¿verdad? Pero para el año 2029 va a empezar la primera reducción de los HFC, es decir, que a la cuota que se colocó en el 2024 se le va a reducir el 10%, y esa reducción del 10% y el resultado que quede de esa reducción es lo que las empresas van a importar. Es decir, que para el 2029 probablemente otra vez el aumento del precio de esos gases se vaya a dar debido a que hay una reducción, ¿verdad? Entonces, hasta llegar al 2045, que es la reducción del 80%. ¿Por qué no se coloca el 80% de estas sustancias? Es porque, lastimosamente, hay ciertas barreras en el uso de las sustancias naturales. No todas las sustancias naturales se pueden utilizar en las distintas aplicaciones donde comúnmente utilizan los HFC debido a ciertas propiedades, ¿verdad?, que no les benefician. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades? Ustedes acá les muestro ese cambio, esa transición. Es de que los refrigerantes naturales pueden llegar a ser amigables con el ambiente, y también eficientes, pero tienen ciertas características que los